Dios no tiene más que un solo deseo, hacer entrar a las almas en su unidad. Infundirse en las almas es el deseo de Dios, la necesidad de Dios por su ser de caridad que tiende a comunicar lo que es, amor infinito. Quiere poseer las almas no solo con su presencia ordinaria, que no puede dejar de envolverlas, sino con la voluntad de la criatura, para hacerla dichosa, que es la única ambición de Dios, el transformarla en la unidad. Diario 38, p. 163, 23 de abril, 1913. Cuando el cristiano ha llegado a la unidad, en cuanto esto es posible aquí en la tierra, participa de los bienes de Dios, llega a la intimidad de la Trinidad. El Espíritu que todo lo sondea, ilumina la mirada contemplativa de Conchita que se pierde en las profundidades de Dios. El Padre no procede de nadie, Él no fue concebido ni engendrado sino que es por sí mismo, y siempre lo fue. No tuvo principio. Eternamente y antes de todos los tiempos ya era Dios, eterno y sin principio. Él no se produjo a sí mismo, porque ya era Dios y siempre ha sido y siempre será Dios. Y con no tener el principio, Él es el principio de todas las cosas creadas y por crear, por su ser fecundo, que produce todas las cosas, el cielo, la tierra, las criaturas, las almas, lo natural y lo sobrenatural, porque su potencia creadora es eterna e inagotable. Produce en sí mismo toda la felicidad en la que vive impregnado, la felicidad de todo un Dios que produce la dicha, y Él es a la vez la dicha misma. Él no sale de sí mismo para ser feliz, porque es la misma felicidad, hermosura y santidad por esencia. Su gozo está en sí mismo y todo lo demás son emanaciones de su mismo ser. Él es el amor, y se ama extasiándose eternamente en ese amor sin principio. Y Conchita, siguiendo su carisma, se explaya transmitiendo con fervor y delicadeza lo que Jesús le descubre en el seno de la Trinidad, especialmente la generación eterna del Verbo. Describe admirablemente la generosidad del Padre, su felicidad, su infinita complacencia en el Hijo, y añade: me gozo, me dijo Jesús, no en recordar estas cosas, porque para mí son presentes, yo no tengo recuerdos sino realidades presentes, pero me gozo, digo, en comunicarte un rayito del sol mismo que soy yo, para que aprecies la santa fecundación del Padre sin salir de sí mismo. Diario, 24 de enero de 1931. Más tarde esta contemplación continúa, después de muchos meses, maravillosa continuidad, pero ya enfocada a la procesión del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, no como un fruto que se desprende o un destello que se aleja de su fuente de luz, sino como exigencia del mismo ser del Padre y del Hijo, quienes son amor, puesto que son el mismo Dios, y no podrán existir sin el Espíritu Santo que es el amor infinito en persona. La procesión del Espíritu Santo la obró el amor entre el Padre y el Hijo, y el mismo Espíritu Santo es quien enlaza y unifica y es vida entre el Padre y el Hijo. Dios tiene un gozo especial en sus misterios solo comprensibles para Él, en la unidad de la Trinidad, y solo le da al hombre un rayito de su luz, una chispita de su inteligencia. Pero le dio a su Verbo, y con su Verbo hecho carne le dio todo porque se dio él mismo como don. Y la Iglesia es el asiento de la Trinidad en la tierra, la única puerta para entrar en la posesión eterna de Dios. Diario, 9 de septiembre de 1931. Estas experiencias, sublimes y divinas, son vividas por Conchita de la manera más sencilla, en la realidad cotidiana, en el fiel cumplimiento de todas sus obligaciones familiares. Entre los que la rodeaban, nadie pudo sospechar lo que Dios realizaba en ella. En Conchita todo es interior. Su director espiritual, el arzobispo Luis María Martínez, le decía: maestra, modelo e intercesora de esta vida es María, mírela, cópiela y entréguese en sus brazos maternales. Diario 48, 386, 17 de septiembre, 1927, y Conchita escribe: debo vivir dentro de María. Debo vivir dentro de María, imitando sus virtudes y su amor a la Santísima Trinidad. La encarnación mística pone al alma en contacto íntimo con las tres personas divinas. En ellas y en María debo fundir mi vida, no tan solo mi vida espiritual,
sino la material también, fundiéndola además en el ofrecimiento del Verbo al Padre. Debo, dentro del mismo ofrecimiento, comer, dormir, alegrarme, sufrir, etc., toda mi vida simplificada en ese ofrecimiento constante que glorifica a toda la Santísima Trinidad. Toda mi vida, en unión con María, sin salir de María, imitándola en su amor a Jesús, en su total sumisión al Padre, y moviéndose solo por el Espíritu Santo. Diario 46, p. 93 a 94, octubre, 1925. La vida espiritual de Conchita estuvo siempre guiada por la perfecta obediencia a sus directores, y a medida que avanza en la perfección que Dios quiere de ella, su docilidad es más perfecta. Quiero realizar, escribe, los consejos de mi director, sobrenaturalizándolo todo, personas y cosas, idealizando mi vida práctica con el tinte espléndido de la luz del cielo, viendo en todas las criaturas y acontecimientos el amor de Dios, la estela de Dios, a Dios mismo. Entraré pues de lleno a la divinidad como Jesús lo quiere. No cerraré los ojos ante los arcanos insondables de la Santísima Trinidad que Él me enseña. Penetraré hasta donde Él quiera en los misterios divinos, en la felicidad de Dios, en la generación eterna, en el amor del Espíritu Santo, en aquel flujo y reflujo de misericordia y bondades, en las íntimas comunicaciones de las personas divinas, en sus atributos, en la unidad perfectísima, en el interno santuario de la Trinidad, cuando Él quiera y hasta donde quiera Él. Oh, qué unión tan única. Qué estrechamiento tan singular, qué unidad en las tres personas, que un solo Dios infinito en esa unidad de la Trinidad. Diario 59, p. 284, 11 de marzo, 1933. La unidad de la Trinidad. La unidad es el centro de la divinidad, es el misterio más consentido de Dios, es Dios mismo, porque Dios es unidad por esencia. En ese misterio que unifica las divinas personas, en esa similitud de substancia y esencia, se goza la Trinidad. Todas tres tienen no tan solo un solo querer, un solo poder, sino que se funden, diré, en una sola divinidad, en la substancia misma de esa divinidad sin partes, en un fondo infinito, en una inmensidad sin límites de perfecciones, sin salir de su unidad. Y esa unidad la forma el amor, porque el amor unifica los seres y las voluntades, de ese centro infinito, forma el amor su unidad, y en las tres divinas personas el amor las une, el amor las hace fecundas en la plenitud de su ser, el amor las simplifica, y Dios es amor, es simplicidad, es unidad. Ninguna persona divina ama más que otra, ni tiene más que otra, ni quiere, ni desea más que otra. Hay entre ellas una consonancia deleitable que las embelesa, las embriaga y que forma todas sus delicias, por la unidad que las envuelve, que las penetra, que es su mismo ser. En las divinas personas nada disuena, todas vibran con un solo sonido íntimo, suavísimo, fecundo y de cuya armonía se forma el cielo. Y esa eterna armonía no solo vibra entre las tres divinas personas, sino que tiene resonancia en toda la creación, unificando todo cuanto existe. Lo que sale de la Trinidad reviste el sello mismo de la Trinidad, e imprime el carácter propio de la unidad, pero, aunque digo que sale de Dios, no sale, porque todo lo que fecunda Dios se queda dentro del mismo Dios, y no puede ser de otro modo, por la unidad de Dios. Es un misterio que se produce, primero en la eterna generación de las divinas personas, y después en todas las cosas que llevan la fecundación de la Trinidad en su unidad. Es un misterio de unidad, multiplicándose infinita y eternamente dentro de la Trinidad. Es misterio de unidad, el más fecundo por el amor, porque toda fecundidad procede del amor infinito. El amor engendró al Verbo en el mismo seno del Padre. Del infinito amor entre el Padre y el Hijo, con una sola divinidad, procedió el Espíritu Santo, y la intensidad infinita de ese amor lo personificó, no haciéndolo otro Dios sino otra persona divina en Dios, es decir, asimilándolo a las otras divinas personas y siendo una sola divinidad, una sola y eterna e indivisible unidad. ¿Y por qué? Porque en Dios no hay tres substancias, tres esencias, tres vidas,
tres amores, sino una sola esencia, substancia, amor y vida en una sola unidad, en una única divinidad. Diario 60, p. 375 a 382, abril, 1933.